Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo 1. Vamos a presentar de la unidad 3 y 4 los temas: el estudio de las tendencias críticas en la arquitectura y estructuralismo y los supuestos. En los integrantes somos Pedro Miguel, Córdoba Barca, Jara Guzmán, Carlos Emiliano y su servidor Miguel. ¿Qué es la teoría crítica? Puede entenderse la teoría crítica como una forma de teorización o de reflexión en torno a la sociedad, la política y la moral, que persigue la liberación del individuo de las fuerzas que lo oprimen y que lo explotan, es decir, una visión crítica de los funcionamientos del capitalismo moderno. En ese sentido, toda teoría crítica busca distinguirse de las teorías consideradas tradicionales. Así, por ejemplo, la teoría crítica acusaba al pensamiento científico de servir como una herramienta encubierta de opresión, por lo que alertaban sobre la fe ciega o excesiva en el progreso científico. Argumentaban que el saber científico no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe estar orientado hacia la emancipación humana. ¿Qué aportó la teoría crítica? La teoría crítica de la sociedad se propuso interpretar y actualizar la teoría marxista, originaria según su propio espíritu. Por ello, entiende que el conocimiento no es una simple reproducción conceptual de los datos, objetivos de la realidad, sino una auténtica formación y constitución de las mismas. Las teorías críticas son maneras de mirar las prácticas, saberes y arreglos sociales, políticos y culturales que pasan por estructuras, procesos e instituciones solidificados y legitimizados, para desnaturalizarlos, desenmascararlos y situarse reflexivamente en contextos de poder disciplinario, control y hegemonía. La teoría crítica como corriente de pensamiento lucha desde, en, por y sobre las instituciones y otros espacios sociales y cotidianos que potencian el reconocimiento, la imaginación y el empoderamiento, el deseo, entre otros. Sobre todo, la emancipación de los sujetos y las poblaciones como sujetos de saber y poder, para enfrentar las posturas autoritarias, dictatoriales, unanimistas o de pensamiento único y alcanzar la transformación humanista de la sociedad, promesa incumplida de la modernidad. Luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco algunos de sus miembros regresaron a Europa y reorganizan y continúan con el Instituto de Investigaciones, que hoy conoce 4 generaciones de intelectuales, hombres y mujeres que han participado en su consolidación y divulgación a lo largo y ancho del planeta. Principios de la teoría crítica. Uno de los principios de la teoría crítica es que se opone a la separación entre sujeto y realidad. De acuerdo a esta postura, todo conocimiento depende de las prácticas de la época y de la experiencia. No existe, de este modo, una teoría pura que pueda sostenerse a lo largo de la historia. Tendencias críticas en la arquitectura. En los últimos años hemos podido ver cómo es que se han llegado nuevas tendencias arquitectónicas que han cambiado por completo lo que se venía haciendo años atrás. Entre las principales destacan los espacios abiertos, las viviendas inteligentes, viviendas amigables con el ambiente, estilos arquitectónicos donde predominen múltiples formas y figuras, entre otros. Ahora bien, principales representantes de la teoría crítica. En primer lugar tenemos a Theodor W. Adorno, de 1903 a 1969. Fue un filósofo alemán de orígenes judíos, cuya obra abarcó campos tan distintos como la musicología, la psicología y la sociología. Es uno de los máximos exponentes de la Escuela de Frankfurt y uno de los refundadores tras la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar tenemos a Walter Benjamin, de 1892 a 1940, uno de los grandes nombres de la Escuela de Frankfurt, y un ensayista y pensador cuya obra hoy en día sigue siendo muy valorada. Fue un filósofo, crítico literario, traductor y escritor alemán de orígenes judíos. Se suicidó en 1940 tras huir desesperadamente de la persecución de los nazis. En tercer lugar tenemos a Max Horkheimer, de 1895 a 1973, filósofo, psicólogo, sociólogo y pensador alemán de origen judío. Fue otro de los grandes nombres asociados a la Escuela de Frankfurt tras huir a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Se refugió en la Universidad de Columbia, donde varios miembros de la Escuela de Frankfurt recibieron auxilio. Herbert Marcuse, de 1898 a 1979, fue un filósofo y sociólogo alemán de orígenes judíos. Huyó del nazismo hacia Estados Unidos, en donde se nacionalizó en 1940. Fue un importante filósofo político y fue tenido como referente teórico de los grupos estudiantiles y juveniles de protesta, como el movimiento hippie. Aplicación de la tendencia crítica en la arquitectura.
La crítica arquitectónica puede abarcar múltiples actividades y registros de discurso, desde el comentario de la actualidad hasta la historia o la estética, en diversas esferas, ya sea en la esfera del debate público, a la cual la crítica está históricamente ligada, desde el siglo XVIII, Reinley 1993, con los diarios y los salones, o bien en los círculos profesionales restringidos. Si la dificultad de identificar el objeto crítico es común al dominio del arte y al de la arquitectura, los arquitectos y los críticos invocan por su parte la naturaleza compleja y casi indefinible de la crítica arquitectónica. Revistas de críticas arquitectónicas. Dichos actores atribuyen la dificultad de trazar sus fronteras y de catalogar sus géneros de escritura a la naturaleza específica de la propia arquitectura, que es una práctica y una disciplina con múltiples vertientes. Es por ello que, tomada en su contexto económico, tecnológico, social y urbano, definir la crítica, es decir, trazar su perímetro determinado, su objeto, las técnicas, el programa, la forma, soluciones constructivas o bien algunos otros aspectos propios de la arquitectura y designar sus tareas, constituye una de las principales motivaciones de los escritos de arquitectos o de redactores de entrevistas dedicadas a la crítica. Pero más allá de los testimonios de los actores e incluso más allá de las contribuciones que reflejan la opinión o la toma de posición, la afirmación de lo que debe o debería ser la crítica arquitectónica, estos estudios no son suficientes aún para construir un objeto crítico y para establecer las condiciones de una investigación realmente acumulativa. En efecto, numerosos autores se detienen en la cuestión previa acerca del perímetro de la crítica. Trazar dicho perímetro puede conducir al establecimiento de tipologías tan variables como los propios puntos de vista disciplinares, sociológico, histórico o teórico, adoptados. La crítica arquitectónica que se da por parte de profesores a alumnos en la carrera y es parte fundamental para la formación académica y profesional de futuros arquitectos, en la que las críticas fortalecen los errores cometidos en proyectos escolares para que estos se reduzcan al estar en el campo laboral. ¿Qué es la tendencia del estructuralismo? El estructuralismo es un movimiento teórico que inició en Francia a mediados de la década de los 60, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales. Los trabajos que se agrupan bajo el nombre de estructuralismo están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y en sus funciones. Es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo un sistema sociocultural existe una serie de estructuras, formas de organización, que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Así, lo que el estructuralismo estudia específicamente son estas estructuras. No obstante, a partir de esto, se vuelve inevitable analizar la conexión entre ellas, es decir, el cómo dan forma a distintos sistemas socioculturales y a las actividades humanas. Es importante entender que el estructuralismo no es una escuela concreta de pensamiento, como puede ser el marxismo o la fenomenología, sino que es un enfoque de investigación utilizado en distintas ciencias sociales. Durante la segunda mitad del siglo XX se popularizó al punto de ser el método más empleado en el estudio del lenguaje, la cultura y la sociedad. Estructuralismo lingüístico. Curso de Lingüística General, una obra con la que Ferdinand de Saussure cambió para siempre los fundamentos de la lingüística y con la que puso la primera piedra para la aplicación de los principios estructuralistas al ámbito del análisis de la lengua. El estructuralismo propuso una forma de análisis basada en la consideración del lenguaje como un sistema compuesto por elementos que se relacionan entre sí y forman una estructura. De entre las más importantes aportaciones del estructuralismo, debemos destacar la separación de diacronía y sincronía de la cara al análisis lingüístico. Mientras la primera atiende a las variaciones que la lengua experimenta a lo largo de un periodo largo de tiempo, la segunda se centra en la descripción precisa de una lengua en un momento determinado. Precisamente es el interés por la sincronía lo que hace posible el estudio de la lengua desde un punto de vista estructuralista y también el que hace posible el estudio diacrónico, que viene a ser estudio comparativo entre dos estadios
sincrónicos previos. La consideración del signo lingüístico, concepto, significado, y como imagen acústica significante, se condensa buena parte del pensamiento estructuralista. El significante es la representación del sonido que forma el signo, mientras que el significado es la representación mental de la realidad. Ambos tienen para el estructuralismo una relación completamente arbitraria, construida socialmente. Prueba de ello es que en un mismo significado tenga su propio significante en cada idioma. En la relación entre los signos se sitúa la estructura del lenguaje, concepto que le da nombre a toda esta corriente de análisis y que pone sus cimientos en la diferenciación de cada signo. El lenguaje, no obstante, no puede considerarse de una manera atomística, es decir, no podemos aislar los elementos que constituyen la estructura del lenguaje, sino que debemos entenderlos desde sus múltiples conexiones y relaciones, tanto las que relacionan a unos con otros como las que lo hacen entre cada uno y el conjunto global, o la estructura. Estructuralismo antropológico. El ejemplo de estudio estructural, en su caso aplicado a las distintas culturas, lo encontramos en Claude Lévi-Strauss, quien desarrolló la antropología estructural en su libro homónimo de 1958. Para Lévi-Strauss, podemos estudiar los mitos, los rituales y las relaciones de parentesco de la misma forma que estudian las estructuras que gobiernan las lenguas, ya que la estructura de cualquier lenguaje es equivalente a ellos, un sistema cerrado de signos que se relacionan unos con otros. Es lógico que cada cultura desarrolle unos signos sociales y culturales peculiares, al igual que cada cual desarrolla un idioma en función de unas u otras circunstancias. Una comida en un lugar, de otra, el pulgar hacia arriba o hacia abajo, la pasión por un deporte u otro, el comportamiento sexual, etc. Sin embargo, Lévi-Strauss va a comentar que existe un sistema básico de leyes, unas configuraciones comunes a todas las culturas. Ese sistema básico de leyes gobierna la estructura de cada cultura, de cada sistema de signos, y se encuentra a su vez en el cerebro humano. Es definitivo y son las pautas que hacen que una cultura determinada realice sus actividades de una forma u otra. Si lo explicamos de otra forma, tendríamos un libro de normas que va a indicar qué se hace y qué no se hace dentro de una cultura y cómo se hace y cómo no se hace una actividad dentro de esa misma. El libro de normas lo poseen todas las culturas, solo que cada una va a desarrollar unos rasgos peculiares en él. Es decir, que cada cultura le va a añadir unas normas concretas para su propio uso. Estas y otras cuestiones más controvertidas pueden observarse como algo negativo, positivo o ser objeto de descripción y análisis. Sin embargo, más adelante pasarán a ser material de reivindicación por parte de nuevas ideologías. Dentro del estructuralismo antropológico está la obra de Lévi-Strauss. Su monumental obra, que hace palidecer otros trabajos de corte estructuralista, presenta una intrincada complejidad, desde los extremadamente minuciosos análisis estructurales de determinadas facetas de la cultura, hasta los postulados epistémicos de un método que, tras el particularismo histórico, restituía a la antropología de su carácter nomotético. Esto sin excluir las resonancias casi apocalípticas de sus momentos más especulativos. El proyecto de la antropología estructuralista apunta finalmente a una comprensión del fenómeno humano en su generalidad. Esto se trata de hacer no solo un inventario general de las sociedades, sino un inventario de los recintos mentales, al igual que de reducir a un orden datos aparentemente arbitrarios y de poner de manifiesto una necesidad inmanente a las ilusiones de la libertad. Con este objetivo, el estructuralismo arranca de la experiencia etnográfica para analizar cada sector de la vida social, la red de oposiciones y correlaciones, de relaciones paradigmáticas y sintagmáticas que lo organizan internamente en virtud de la función estructuradora del espíritu, por lo cual el fin último de la antropología es contribuir a un mejor conocimiento del pensamiento objetivado y de sus mecanismos. El estructuralismo marxista. Este centra su definición de conciencia colectiva desde el externalismo, teorías que someten la conciencia individual a la construcción social, que termina por someter el yo al nosotros.
Este propone hablar de una intencionalidad y una conciencia colectiva de nosotros en la mente de cada individuo, cuya ontología es biológica. Específicamente, esto se refiere a una propuesta naturalista que permite reconocer la conciencia colectiva de nosotros en armonía con la conciencia del yo, pues ambas están en la mente de cada individuo, es decir, se apuesta por una teoría internalista de la conciencia, puesto que los fundamentos ontológicos desde la biología no dan cuenta de la intencionalidad que tiene un colectivo. Por lo tanto, se propone al lenguaje y la acción como elementos determinantes para comprender la ontología de la conciencia colectiva. Una apuesta por una visión biopragmática de la conciencia colectiva que propone como condiciones de posibilidad elementos como el lenguaje y la acción, ya que estos permiten hablar de estados mentales en la colectividad. A continuación veremos los autores claves del estructuralismo y sus diferentes ramas. Uno de los antecedentes más importantes para el desarrollo del estructuralismo es Ferdinand de Saussure, padre de la semiótica, ya que como hemos visto, el estructuralismo retoma gran parte de sus postulados para comprender la actividad humana. Ferdinand fue un lingüista suizo considerado el fundador de la lingüística moderna. Se hizo célebre por un curso de lingüística general en el año de 1916, una publicación póstuma fruto de sus años de enseñanza superior en París y que sentó la piedra fundacional para la lingüística estructural. En ella, Ferdinand propone pensar el lenguaje como un sistema constituido a partir del significado y el significante, las dos partes de todo signo, inseparables, opuestas y complementarias a la vez. Como segundo autor tenemos a Claude Lévi-Strauss. Se convirtió en una figura central en su disciplina a mediados del siglo XX como fundador de la antropología estructural. Fue célebre su tesis sobre las estructuras elementales del parentesco, primer intento exitoso por aplicar el pensamiento estructuralista al campo antropológico. Su obra con título análogo Las formas elementales de la vida religiosa y las estructuras elementales del parentesco reexaminó cómo las personas organizaban sus familias en un trabajo muy técnico y complejo. Como tercer autor tenemos a Jean-William Piaget, creador de la epistemología genética. Es uno de los autores cuyas aportaciones han tenido más trascendencia dentro de la psicopedagogía. Él fue biólogo de formación, se convirtió en psicólogo con el fin de estudiar cuestiones epistemológicas y estudia la génesis del conocimiento desde el pensamiento infantil al razonamiento científico adulto y cómo es que se construye. En 1920, él participó en el perfeccionamiento de la prueba de inteligencia, cociente de inteligencia, inventado por Stern, momento importante en la definición de su actividad futura, en el cual detectó errores sistemáticos en las respuestas de los niños. Como cuarto autor tenemos al norteamericano Noam Chomsky, nacido en 1928. Él aparece en la segunda mitad del siglo XXI con estructuras sintácticas basadas en su tesis doctoral Estructura lógica de la teoría lingüística. Esto revolucionó los aspectos de la gramática y se dio un giro que, claro estaba, iba a ser muy difícil de aceptar en un futuro. Chomsky plantea la existencia de un dispositivo cerebral innato que permitiría aprender y aprender el lenguaje de forma natural. Desde su punto de vista, el niño abstrae reglas y a partir de esas reglas puede elaborar más de ellas y un número infinito de oraciones. La llamada gramática generativa de Chomsky resultó un boom, no solo por el hecho de ser novedoso, sino también por ser explosivo, para lo que hasta ese entonces significaba la gramática estructuralista y su plataforma, la cual es la psicología conductista. De esta manera se convertiría en un icono de la revolución gramatical. Se había desplazado una gramática estructural que había imperado durante tanto tiempo. Entre algunos otros autores claves se destacan autores como Roman Jakobson, que vivió de 1896 a 1982. En su etapa juvenil conoció el auge del gran simbolismo ruso y de los poetas vanguardistas. En 1914, con solo 18 años, impulsó la creación del Círculo Lingüístico de Moscú, cuya primera reunión se celebró al año siguiente. Ya entonces se ocupaba de cuestiones de poética dentro del movimiento conocido como formalismo ruso, e iniciaba su larga relación con el fonólogo Trubetskói. Se trasladó a Praga en 1920 y allí contribuyó a fundar y animar el influyente Círculo Lingüístico de Praga, aunque enseña en la Universidad de Brno. Defendió su tesis doctoral en Praga en 1930, pero la invasión nazi de Checoslovaquia le obligará a abandonar la ciudad a causa de su origen judío en 1939. Louis Althusser, que vivió de 1918 a 1990. Louis nació en Birmandreis,
Argelia francesa y estudió en la Escuela Normal Superior Francia en París, donde más tarde se convirtió en profesor de filosofía. Durante su juventud se sintió fuertemente identificado con el cristianismo. Fue uno de los principales referentes académicos del Partido Comunista Francés, en cuyo interior se involucró en agrias disputas teóricas que desembocarían en su famosa autocrítica, y su pensamiento puede ser considerado como una respuesta a múltiples interpretaciones del marxismo, entre ellas el empirismo y el humanismo. Y aunque sea habitualmente encasillado como un marxista estructuralista, su relación con las modalidades del estructuralismo francés es muy singular. Roland Barthes, que vivió de 1915 a 1980, fue un filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés. Barthes fue lector francés en Bucarest y en Alejandría en los años 1948 a 1950. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1952 y 1959, trabajó en el Centro Nacional de Investigación Científica, CNRS, en París. Finalmente, fue nombrado jefe de trabajos de investigación y luego, en 1962, jefe de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, organismo donde se dedicó a desarrollar una sociología de los símbolos, los signos y las representaciones. A partir de esta fecha, su nombre empezó a crecer gracias a sus libros, artículos y docencia. Su carrera culminó al ser nombrado en el Colegio de Francia en 1977. Paul-Michel Foucault, que vivió de 1926 a 1984. Filósofo, historiador y psicólogo, admitía, sin embargo, como única denominación la de arqueólogo, en su empeño por explicar la cultura desde lo más profundo. Su vida académica e intelectual estuvo asociada a un permanente compromiso frente a las exclusiones y discriminaciones de la sociedad que le tocó vivir: presos, enfermos mentales, homosexuales, inmigrantes, entre otros. Se formó inicialmente en las fuentes marxistas y fenomenológicas, simpatizó, influido por Louis Althusser, con el Partido Comunista Francés y posteriormente se acercó a Nietzsche, Bachelard, Bataille o Sade. Jacques-Marie-Émile Lacan, que vivió de 1901 a 1981. Fue un médico, psiquiatra y psicoanalista francés conocido por los aportes teóricos que hiciera al psicoanálisis basándose en una nueva lectura de Freud que incorpora elementos del estructuralismo, de la lingüística estructural, de las matemáticas y de la filosofía. A partir de 1974, siendo director del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París, octavo, comenzó a trabajar en la preservación de la importancia de la teoría de Freud en el movimiento psicoanalítico. A menudo se considera que Lacan trabajó también como psicólogo experimental, aunque esto es incorrecto. Las observaciones experimentales comentadas en sus obras fueron tomas de investigaciones en chimpancés y humanos de Henry Ballon en 1931. Francis Harry Compton, de 1916 a 2004. Fue un filósofo, biólogo molecular y neurocientífico británico, conocido sobre todo por ser uno de los dos descubridores de la estructura molecular del ADN en 1953 junto con James D. Watson. Recibió, junto a James D. Watson y Maurice Wilkins, el Premio Nobel de Medicina en 1962 por sus descubrimientos concernientes de la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en la materia viva. Por este descubrimiento, considerado como uno de los más importantes de la biología del siglo XX, Crick, Watson y Wilkins fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. A partir de 1977,
Crick se dedicó a la enseñanza en el prestigioso Salk Institute of Biological Research Studies de San Diego. Ejemplos y aplicaciones. Un ejemplo según Titchener es: su distinción principal se basa en considerar toda experiencia como inmediata, por lo que dependía específicamente de la actitud con la que se abordará la experiencia. Es así como el físico estudiará la experiencia, por lo que es independiente del individuo, mientras que el psicólogo estudiará en tanto dependa de un individuo. Ejemplo: situación: dolor de muelas. El físico estudiará las causas que provocan el dolor de muelas, sus características e incluso el tratamiento, mientras que el psicólogo estudiaría el dolor en tanto en una experiencia del individuo que lo padece. ¿Cómo se puede aplicar? Para el estructuralismo existen una serie de estructuras que son formas de organización que condicionan el comportamiento de los individuos que operan bajo estas estructuras. Esta metodología se suele aplicar a las sociedades ya que éstas comparten numerosos elementos en común, tales como el sistema económico, el lenguaje, la literatura, entre otros. Según el estructuralismo, el comportamiento humano se entiende gracias a que dentro de un sistema determinado se han establecido de forma implícita y explícita unas reglas de comportamiento. El estructuralismo en la arquitectura. ¿Qué es? El estructuralismo como movimiento en la arquitectura y la planificación urbana se desarrolló a mediados del siglo XX como reacción a los postulados del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Su orientación metodológica se basa en el estudio de la estructura de los objetos, priorizando el análisis sobre el todo más que en sus partes y en el examen de las interrelaciones de sus elementos a través de la semiología, disciplina que ofrece un mecanismo por el cual el ambiente construido puede ser leído y decodificado. Características. Las características del estructuralismo en arquitectura son que los edificios se componen de varias unidades más pequeñas, a menudo las mismas. Las unidades más pequeñas se realizan a escala humana. Los edificios suelen tener una estructura que recuerda a una especie de aldea o ciudad pequeña. Los proyectos suelen tener una estructura descentralizada, espacios colectivos y múltiples accesos. La construcción suele ser visible. Los proyectos a menudo se preparan para futuras ampliaciones. Esto se puede hacer vinculando más de los mismos elementos al edificio. Arquitectos conocidos: Piet Blom, Aldo van Eyck, Hermann Hertzberg. Y finalmente sus orígenes. El estructuralismo en la arquitectura y la planificación urbana tuvo su origen en el Congress International d'Architecture Moderne, CIAM, después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1928 y 1959. El CIAM fue una plataforma importante para la discusión de la arquitectura y el urbanismo en general. El estructuralismo en la arquitectura. Filósofo Ferdinand de Saussure. Esta lingüística pasó a la historia como un pensador que concibió un sistema teórico coherente, pero él no era un teórico del lenguaje. Jamás escribió ni publicó nada diferente a estudios particulares, completamente concretos sobre temas específicos de lenguas determinadas. Si bien tenía un método didáctico eficaz para hacer comprender el organismo gramatical de las lenguas que enseñaba, jamás se pronunció sobre la manera adecuada de enseñar lenguas, aunque escribía como pocos han logrado hacerlo. Jamás explicó cómo se aprende a escribir bien. A pesar de que traducía admirablemente, nunca describió su manera de transferir un texto de una lengua a otra. Saussure solo hacía. No le interesaba explicar cómo se debe hacer, salvo cuando se trataba de enseñarle lo que él hacía a sus estudiantes, quienes apreciaban mucho lo que recibían. Para Saussure no existía propiamente el término de estructura, sino el de sistema. Por tanto, se podrían asimilar el primero al segundo, de acuerdo a su etimología. Estructura viene de structus, participio pasivo de struere, que significa disponer, arreglar, construir, y la partícula ura, que significa resultado. El concepto de estructura y el de método son inherentes al estructuralismo,
y es precisamente Saussure quien le da relevancia por medio de la lingüística, de manera que no es precisamente la matemática ni la Gestalt quienes aportan los elementos de análisis, el concepto de estructura y el método inherente a él llega al estructuralismo de la lingüística. De los estudios de Saussure, en ellos hablan del método estructural en el campo de los fenómenos lingüísticos. El hecho de hablar de método estructural fue otro proceso en el cual Saussure tampoco fue el iniciador, ya que sus antecedentes se remontan a la cultura rusa a principios del siglo XX, donde ya se hablaba de estructuras en las ciencias sociales. Posteriormente se habló de la crítica estética y literaria, sobre todo alrededor del llamado Círculo de Praga. En los aportes de Saussure es posible observar el objeto atendido por el estructuralismo lingüístico. Son las estructuras lingüísticas o del lenguaje denominadas también sistemas de signos con sus leyes o reglas. La lengua ha sido definida como un sistema de signos. El signo es un sistema compuesto por significante y un significado. En la lengua, cada signo adquiere su significado y sentido a través de las relaciones de oposición con otros signos, lo cual determina su posición, diferencia y valor. Es así como la lingüística estructural se ocupa de la red de relaciones de los signos propios de un sistema lingüístico, respondiendo de esta manera más a las formas que a los contenidos. Una constante básica en la historia del estructuralismo. Comprender el objeto. No es una apariencia sustancial, sino en sus aspectos relacionales. Abandonar las sustancias para atender a las formas, pero sin hipostasiar a estas últimas relegando los contenidos, más bien aceptando el carácter inescindible de la entidad forma, contenido en el seno de la trama de relaciones que la constituye. Aunque los estudios desarrollados por los estructuralistas no se enmarcaron en el interior de la ciencia de la comunicación o la comunicología, en el siguiente apartado es posible observar cómo desde la teoría de la lingüística estructural se desarrolla una analogía entre los elementos propios de la teoría de la comunicación. Para el filósofo de la técnica Gilbert Simondon, una analogía es un acierto según el cual una estructura relacional que opera en un cierto campo puede ser explicado en otro campo. Esta definición y la siguiente cita ayudarán a reforzar la posición de la transferencia de elementos de otras disciplinas, entre ellas la comunicología. Entre aquellos elementos es posible identificar además el objeto de estudio. Hermann Hertzberger, arquitecto holandés nacido en Ámsterdam, después de graduarse en la Universidad Técnica de Delft en 1958, abrió una oficina en Ámsterdam y de 1965 a 1970 enseñó en la Academia de Arquitectura de esa ciudad, siendo profesor de la escuela donde estudió. Desde 1999 fue profesor en el Instituto Berlage de Ámsterdam. Al adherirse al estructuralismo, Hertzberger pasó a aplicar ese concepto en diferentes tipos de edificios como conjuntos residenciales, casas, oficinas, hospitales, museos y bibliotecas. Entre ellos el hogar para ancianos de Dreihoven y el centro musical Bredenburg. Participó en innumerables concursos y recibió varios premios nacionales e internacionales, entre los cuales se pueden destacar el Berliner Architekturpreis, Premio Europa Arquitectura, Berlager Blach, Prix Renan, Premio de Arquitectura Europea para Edificios Escolares, Premio Vitruvio, Trayectoria Internacional. En 1998, el Deutsches Architektur en Berlín presentó la exposición Articulaciones de Hermann Hertzberg, diseñada por el mismo arquitecto. Esta exposición fue mostrada en el mismo año en el NAI, Instituto Holandés de Arquitectura, en Rotterdam, y en la sala especial en la Bienal Internacional de Buenos Aires y la Bienal de Sao Paulo.
Manifiesto de Aldo Van. Entre las muchas cuestiones abordadas por Van en su obra y su pensamiento que mantienen su relevancia hoy en día están el fundamento antropológico de la arquitectura, el empleo de la geometría para dar forma tanto al orden físico como al cosmológico, la primicia de la construcción del lugar interior y la conformación de los rituales y acontecimientos de la vida diaria, el énfasis en la calidad de la experiencia en las evaluaciones de la arquitectura, la relación adecuada del diseño contemporáneo en relación con la historia de la disciplina, la necesaria fundamentación ecológica de la arquitectura y la sociedad, la conexión de la condición contemporánea tanto con los orígenes modernos como en los arcaicos, la importancia de la autodefinición de hábitat, la importancia de la cultura local, las tradiciones y los métodos de construcción, la oposición a todas las formas de evaluación económica y cuantitativa de la arquitectura, y una aproximación fundamentalmente ética a la práctica, basada en la simple idea de que la arquitectura debe ser diseñada para aquellos que vivieran en ella. Y bueno, por nuestra parte es todo. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación, las fuentes bibliográficas.